En mi 70º cumpleaños, mi hijo Ethan y su esposa Sofía me regalaron un billete de autobús de ida. No fue un regalo, sino una cruel exigencia de que dejara mi hogar, el que les construí. Incluso empacaron mis maletas y las dejaron junto a la puerta. Asentí, mientras una silenciosa promesa se formaba en mi corazón. No sabrán lo que les espera. Esta es mi historia. Por favor, dale a me gusta, comparte, y dime desde qué ciudad me escuchas, para que pueda ver hasta dónde llega mi verdad. El sonido metálico de las llaves al golpear la pulida consola de madera resonó en el vestíbulo, agudo y definitivo. Ethan, mi hijo, mi único hijo, caminaba ante mí como un tigre enjaulado, con el rostro desencajado en una máscara de furia que apenas reconocí. «No eres nada para nosotros», espetó, cada palabra como un dardo venenoso, dirigido directamente a mi pecho. Me quedé allí, con una maleta de cuero desgastada aferrada a mis dedos entumecidos, su peso repentinamente insoportable. Mi mundo, construido sobre décadas de devoción desinteresada, se derrumbó a mi alrededor. Sofía, su esposa, estaba a pocos metros de distancia, con los brazos cruzados, y su expresión era un escalofriante cuadro de indiferencia. Su voz, normalmente suave y melodiosa, era ahora un bisturí, preciso y frío. «Arthur», dijo, sin apartar la mirada de la mía, «no querrás alargar esto. Es lo mejor». «Lo mejor», dijo. «¿Para quién?», me pregunté. Desde luego, no para el anciano que estaba siendo expulsado del hogar que había construido con sus propias manos. Esta casa, antes llena de la calidez de la risa de Eleanor y la energía bulliciosa de un niño en crecimiento, ahora me parecía ajena, un mausoleo de sueños rotos. 5 años atrás se la cedí a Ethan, un acto de amor desacertado que ahora reconocía como una tontería. Creí que era un legado, un refugio para su futuro, sin imaginar jamás que se convertiría en un arma para desarmarme, para dejarme indefenso en mis últimos años. Se suponía que sería un regalo, un testimonio del cariño eterno de un padre, pero se convirtió en el símbolo de mi profunda ingenuidad. Ethan dejó de caminar, señalando con el dedo rígido hacia la puerta. «Y ya no te llevo. Vete». Sus palabras contundentes y brutales destrozaron los últimos vestigios de mi esperanza. ¿Ya no me llevaría? Yo lo había llevado durante 30 años, a través de enfermedades infantiles, rebeliones adolescentes y las dificultades económicas de su juventud. La mirada de Sofía, fija en mí, era un desafío tácito, retándome a derrumbarme, a rogar, a mostrar la debilidad que tan claramente esperaban. Pero algo en lo profundo de mí, una brasa tenaz que creía extinguida hacía tiempo, se negaba a ceder. Mientras sus crueles palabras llovían, sentí el familiar crujido de un sobre viejo y grueso en el bolsillo interior de mi desgastado abrigo de tweed. Era una promesa silenciosa, un secreto guardado con cariño, un compañero improbable en mi desesperación. Saliendo bajo la lluvia gélida, con el viento azotando mi ralo cabello blanco, me giré para enfrentarlos por última vez. Mi voz era débil, pero contenía una convicción que desconocía. «Te equivocas conmigo», le dije a Ethan, sosteniendo su mirada hostil. Apenas pronuncié las palabras cuando la pesada puerta de roble, la misma que había acogido tantos recuerdos preciados, se cerró de golpe, cortando el último y frágil hilo de mi pasado. El sonido resonó en los pedazos rotos de mi corazón. Los días siguientes fueron un torbellino de lluvia fría, café barato y el silencio sofocante de mi nueva realidad. Mi nuevo hogar era un pequeño y húmedo apartamento a las afueras de la ciudad, un marcado contraste con la espaciosa casa que había mantenido con cariño durante décadas. Las paredes eran delgadas, el aire perpetuamente viciado y el zumbido persistente del refrigerador mi único compañero. Pasé incontables horas mirando por la ventana sucia, viendo pasar el mundo, un mundo que parecía no tener lugar para mí. Mi mente repasó los últimos 30 años, un incesante rollo de sacrificio que comenzó en el momento en que Eleanor, mi amada esposa, se escabulló en el 95. Cada decisión, cada centavo ahorrado, cada larga hora trabajada, había sido por Ethan. Había enterrado mis propias ambiciones, mis propios sueños, para asegurar su futuro, su felicidad. Me encontré sosteniendo la fotografía descolorida de Eleanor.
Su sonrisa era un suave reproche del pasado. A su lado, un joven Ethan, de unos 5 años, sonreía con picardía, rodeándome el cuello con el brazo. Estábamos pescando, en una época más sencilla. Recordé haberle prometido el mundo aquel día, haberle prometido ser madre y padre, para llenar el vacío que Eleanor había dejado atrás. La ironía fue un trago amargo. Le había dado el mundo, y a cambio, él me había echado de él. Más tarde, mientras desempacaba mecánicamente las pocas pertenencias de mi maleta, mis dedos rozaron el sobre amarillento. Era más grueso de lo que recordaba, el papel quebradizo por el tiempo. Lo saqué, con un vuelco involuntario en el corazón. Este era el secreto que no había estado listo para afrontar, el que estaba enterrado bajo capas de dolor y deber. Lo había mantenido oculto, una reliquia de un pasado que creía enterrado hacía mucho tiempo, una contingencia que nunca creí realmente necesitar. Mi teléfono, olvidado en la improvisada mesita de noche, vibraba sin parar. Ethan, Sofía. Sus nombres destellaban en la pantalla como espectros indeseables. ¿Llamaban por culpa? ¿Por una fugaz preocupación? Rechacé las llamadas, una tras otra, con el dedo entumecido contra la pantalla. No estaba lista para sus disculpas, no si eran vacías, no si solo estaban haciendo lo que tenían que hacer. La herida abierta estaba demasiado reciente, demasiado profunda como para permitir cualquier pretensión de reconciliación. Las semanas se fundían, cada día indistinguible del anterior. Mi espíritu, antes robusto, se sentía frágil, agrietado, como porcelana vieja. Existía en la niebla, siguiendo los pasos de la vida sin vivir realmente. Pero una noche, mientras yacía mirando el techo manchado de agua, escuchando el goteo rítmico de un grifo que goteaba, algo empezó a cambiar. El peso aplastante de la desesperación empezó a disiparse, reemplazado por un calor lento y latente. Ira. Se enroscaba en mi interior, una serpiente que despertaba tras un largo letargo, con sus escamas brillando con un destello peligroso. Me incorporé, y el movimiento brusco me sacudió los huesos doloridos. El sobre, aún sobre la mesa junto a la cama, parecía vibrar con una energía renovada. Con manos temblorosas, lo recogí. Su peso se sentía diferente ahora. Ya no era una carga, sino una herramienta. Mi mirada se endureció, se concentró. Las palabras que Ethan me había lanzado, «No eres nada para nosotros», resonaron en mi mente. Pero esta vez no despertaron dolor, sino una determinación fría y férrea. Yo no era nada. Nunca lo había sido. Él estaba equivocado, y yo no había terminado. La ira latente que había comenzado como un destello en los rincones más oscuros de mi desesperación, ahora ardía con una llama feroz y constante. No era la clase de rabia que explotaba hacia afuera, sino un calor controlado y concentrado que purgaba los últimos vestigios de autocompasión. Mi hijo, Ethan, y su esposa, Sofía, me habían subestimado. Confundieron mi dolor con debilidad, mi naturaleza tranquila con complacencia. Creyeron haberme extinguido, pero solo habían avivado el fuego. Necesitaba comprender su juego, sus reglas, y luego reescribirlas. Esta nueva determinación me impulsó a salir del aire viciado de mi pequeño apartamento y a las vibrantes calles de Portland. Mi destino era la biblioteca pública, un imponente edificio de conocimiento que parecía prometer respuestas a todas las preguntas. Sentí una oleada de nerviosismo al cruzar sus imponentes puertas. La silenciosa reverencia del lugar contrastaba marcadamente con el tumulto en mi mente. Durante horas me adentré en la sección legal. Mis manos, antes acostumbradas al peso familiar de herramientas y planos, ahora forcejeaban con pesados tomos legales. Derecho de propiedad. Ese era el meollo del asunto, el campo de batalla donde me habían desarmado. Devoré textos densos, subrayando pasajes, tomando notas frenéticas en una pequeña libreta que había encontrado. Términos como escritura de donación, influencia indebida y transferencia fraudulenta comenzaron a formar un vocabulario incipiente en mi mente. Cada palabra, un arma potencial. Era un estudiante improbable, un anciano con problemas de visión y el corazón roto, pero mi determinación era inagotable. Perdido en un grueso volumen titulado Derecho de la Tierra Moderno, apenas percibí el suave crujido de una silla que se acercaba a mí. Una voz, clara y pausada, interrumpió mi intensa concentración.
Parece que estás en guerra con el mundo. Levanté la vista, sobresaltada, parpadeando ante la repentina intrusión. Allí estaba una mujer, de unos 50 y tantos años, con una cascada de mechas plateadas recogida en una práctica coleta. Sus ojos, enmarcados por unas gafas de montura metálica, eran inteligentes y observadores, con un toque de bondad que suavizaba su agudeza. Vestía una chaqueta sencilla y bien entallada, y una pequeña y discreta placa prendida en la solapa la identificaba como Brenda Vance, abogada. Una abogada. La ironía no se me escapó. Allí estaba yo, intentando aprender derecho, y el derecho mismo acababa de sentarse a mi lado. Dudé, un viejo reflejo para mantener mi dolor en secreto, pero algo en su mirada firme me invitaba a la honestidad. No te equivocas, admití, con la voz ronca por la inactividad. Mi propio hijo me echó de la casa que le di. Las palabras salieron atropelladamente, crudas y vergonzosas, pero también extrañamente liberadoras. Brenda escuchó pacientemente, con expresión indescifrable. Cuando terminé, una leve y triste sonrisa se dibujó en sus labios. Los hijos pueden ser desagradecidos, Arthur, más a menudo de lo que crees. Hizo una pausa, y luego su voz se volvió más firme, más directa. Pero tú eres más fuerte de lo que crees. No dejes que sus acciones definan tu valor. Sus palabras, por sencillas que fueran, resonaron profundamente. Fueron el primer atisbo de aliento que recibí desde la muerte de Eleanor, un salvavidas para un hombre que se ahogaba. Señaló la pila de libros que yo había acumulado. Derecho de propiedad, ya veo. Una bestia compleja. Su mirada se agudizó. Si vas en serio, empieza con Fundamentos del derecho de propiedad. Es árido, pero sienta las bases. Y en cuanto a tu hijo y su esposa, encuentra sus debilidades, Arthur. La gente como tu hijo suele ser descuidada, arrogante, se creen intocables. Aprovecha eso. Su consejo era práctico, pero contenía un sutil trasfondo de guerra psicológica. No se trataba solo de derecho, sino de comprender la naturaleza humana, en particular la imperfecta. Más tarde, nos encontramos en una pequeña y animada cafetería a pocas cuadras de la biblioteca. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, un contrapunto reconfortante a la intensa conversación. Mi teléfono, que vibraba sin parar en el bolsillo de mi abrigo, registró otra llamada perdida de Ethan. Lo silencié sin pensarlo 2 veces. Sus llamadas, antes una fuente de añoranza, ahora parecían distracciones, ruido irrelevante. Brenda, con un bolígrafo sobre una servilleta, dibujaba diagramas y viñetas mientras describía las posibles vías legales. Podríamos explorar demandas por fraude, dependiendo de las circunstancias de la transferencia de la escritura. Influencia indebida, si hay pruebas de coacción. Y necesitamos revisar cualquier contrato antiguo, cualquier acuerdo, formal o informal, que aún pueda ser válido. Su mente trabajaba con una velocidad y precisión que me asombraron. Cualquier cosa que se haya pasado por alto, Arthur. Los detalles importan. Pero, ¿cómo puedo probar todo esto?, pregunté, sintiendo una oleada de duda que me invadía. La magnitud de la tarea parecía monumental. Su mirada se cruzó con la mía, firme. Necesitas pruebas, Arthur. Algo que no puedan ignorar. Documentos, testigos, cualquier cosa que corrobore tu historia. Sin ellos, es solo tu palabra contra la de ellos. Sus palabras fueron un duro recordatorio de la ardua batalla que enfrentaba, pero también una directiva clara. Pruebas. La clave. Entonces, en un momento de tranquilidad entre sorbos de café, Brenda compartió un poco de su pasado, un vistazo a la humanidad tras la aguda mente legal. Sé lo que es perder a un familiar, Arthur, confesó, con la voz más suave, teñida de una melancolía familiar. Un divorcio, hace años. Me costó la relación con mi hija. Vieja, durante mucho tiempo, dejé que esa pérdida me definiera. Pero no tienes que perderte a ti mismo, Arthur. No importa lo que te hayan arrebatado, tu autoestima, tu dignidad, son tuyas. Sus palabras fueron un bálsamo, una comprensión serena de alguien que realmente sabía lo que significaba lamentar una pérdida en vida. Fue entonces cuando comprendí que mi lucha no era solo por una casa, sino por recuperarme a mí misma. Al salir del café y caminar de regreso a mi humilde apartamento, el frío del aire ya no parecía penetrar con la misma intensidad.
Una profunda comprensión me invadió. Ethan realmente creía haberme aplastado. Sofía, con su fría capacidad de cálculo, pensó que había sido más astuta que un anciano senil. Se equivocaron, terrible y completamente. Su arrogancia era su punto ciego, su descuido su talón de Aquiles. De vuelta en el apartamento, la habitación individual de repente se sintió menos opresiva. El sobre amarillento seguía sobre la mesa, un centinela silencioso. Aún no lo había abierto. No me había atrevido a afrontar su contenido por completo. Pero ahora ya no parecía un símbolo de arrepentimiento, sino una promesa de potencial. Un pulso constante e insistente de esperanza me llenó, ahuyentando las sombras persistentes de la desesperación. Las palabras de Brenda resonaron en mi mente. Eres más fuerte de lo que crees. Sabía, con una certeza que me llegaba a lo más profundo, que podía lograrlo. Les haría ver quién era realmente. No solo recuperaría mi casa, recuperaría mi nombre, mi honor y la dignidad que tanto se habían esforzado por arrebatarme. Esto era solo el principio. Días después, la biblioteca pública se había convertido en mi santuario. Brenda Vance, en mi improbable confidente y estratega. El aire estaba cargado con el olor a papel viejo y el suave murmullo de conversaciones susurradas, un marcado contraste con la tormenta que se avecinaba en mi interior. Esta vez, Brenda no acercó una silla. Deslizó una pila de papeles meticulosamente organizados sobre la mesa de roble pulido. Encima había una copia impresa de un artículo de noticias locales, cuyo titular insinuaba problemas. Clark Realty se enfrenta a crecientes quejas de clientes en medio de la volatilidad del mercado. La firma de Ethan. El reino de mi hijo. Y de mi hijo. Habíamos pasado semanas inmersos en el laberinto digital de los registros públicos y las redes sociales. Brenda, con su aguda mente legal, y yo, con mi profundo conocimiento del carácter de Ethan, habíamos desvelado su fachada cuidadosamente construida. Su presencia en línea, antes una muestra de su supuesto éxito, ahora revelaba destellos de su profunda arrogancia. Publicaciones jactanciosas sobre su dominio del mercado y su visión inigualable se intercalaban con desestimaciones apenas veladas de clientes irracionales. Era el retrato de un hombre completamente convencido de su propia infalibilidad. El dedo de Brenda se movió hacia otra impresión, esta vez una fotografía brillante de una gala benéfica. Sofía, radiante con un vestido caro, estaba junto a Ethan, con una sonrisa perfecta y los ojos relucientes de ambición. Sofía, observó Brenda en voz baja y pensativa, está obsesionada con el control, las apariencias, la reputación, la imagen cuidadosamente cuidada. Esa es su debilidad, Arthur, su mayor vulnerabilidad. Fue una apreciación precisa, que coincidía con mis propias observaciones sobre la meticulosa, casi neurótica, necesidad de perfección de Sofía. El artículo de noticias no fue un incidente aislado. La inmobiliaria de Ethan, Clark Realty, estaba bajo un escrutinio cada vez mayor. Corrían rumores de negocios turbios, precios de propiedades inflados y tácticas de venta agresivas y poco éticas. Me di cuenta de que su ego no era solo un defecto de carácter, era un riesgo profesional que le impedía ver los riesgos reales que corría. Estaba tan convencido de su inteligencia, tan seguro de su posición, que no veía la necesidad de ser precavido. Brenda entonces sacó una copia impresa de un foro local en línea, un rincón oscuro de Internet donde clientes descontentos expresaban sus quejas. Una publicación particularmente contundente me llamó la atención. Samuel Stone, decía, acusa a Clark Realty de fraude flagrante y alega que Ethan Clark supervisó personalmente la tasación inflada de la propiedad. Me dio un vuelco el corazón. Ahí estaba un nombre, una acusación específica. Si podemos relacionarlo con él, Arthur, dijo Brenda, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo, es influencia. Influencia tangible. Miré la publicación del foro y luego la cara arrogante de Ethan en la foto de gala. Descuidado, murmuré, casi para mí mismo. Siempre lo fue. Incluso de niño, había tomado atajos, se creía por encima de las reglas. Este rasgo, antes una pequeña molestia, se había convertido en una peligrosa vulnerabilidad. El peso del sobre sin abrir en el bolsillo de mi abrigo parecía hacerse más pesado.
una silenciosa promesa de lo que estaba por venir, pero sabía que Brenda tenía razón. Necesitábamos más pruebas, más nombres, más conexiones innegables. Brenda, percibiendo mi lucha interna, se recostó en su silla con una expresión pensativa. Después de mi divorcio, comenzó, con la voz más suave de lo habitual. Mi exmarido se lo llevó todo. Mi casa, gran parte de mis ahorros, incluso intentó minar mi confianza. Lo reconstruí, Arthur, ladrillo a ladrillo, pero me costó a mi hija. Isuna. Me culpó de la separación, de la inestabilidad. No hemos hablado en años. Su mirada se cruzó con la mía, llena de una comprensión compartida de una profunda pérdida familiar. Así que esto no es solo por ti, reiteró, con la voz más firme de nuevo. Es por todos a quienes han lastimado, por cada cliente que han estafado, por cada vida que han ignorado. Sus palabras resonaron en mí, transformando mi venganza personal en algo más grande, una búsqueda de justicia. Más tarde esa tarde, mientras Brenda y yo discutíamos estrategias tomando un café tibio en una pequeña cafetería, miré por casualidad por la ventana. Al otro lado de la calle, saliendo de una boutique de lujo, estaba Sofía. Su cabello estaba impecable. Su abrigo de diseñador caía a la perfección. Su postura irradiaba un aire de superioridad natural. Por un instante fugaz, una oleada del viejo dolor, la sensación de ser descartada, me invadió. Pero luego, se endureció en algo más agudo. Un fuego se encendió dentro de mí, frío y decidido. Pensaron que me había ido, borrada. No tenían ni idea de que estaba observando, esperando, aprendiendo. Seguimos reconstruyendo las pruebas, concentrándonos en el fraude de Samuel Stone. Brenda investigó los registros de propiedad, comparando escrituras y tasaciones. Yo revisé meticulosamente las reseñas en línea, identificando patrones y encontrando otros clientes descontentos con historias similares. Era como tejer una red. Cada hilo, un dato, cada nudo, una conexión. Cuanto más investigábamos, más clara se volvía la imagen. La empresa de Ethan era un castillo de naipes, construido sobre la avaricia y el engaño. Una extraña sensación me invadió. Ya no me sentía la presa, la víctima. Ahora era la cazadora, paciente y calculadora. Ethan y Sofía, con su petulante seguridad, habían asumido que yo era simplemente otro obstáculo superado, otro anciano insignificante que se desvanecía en el olvido. No habían visto la chispa de resiliencia, la profunda determinación, ni la inteligencia silenciosa y peligrosa que siempre se había ocultado bajo mi modesta apariencia. De vuelta en la soledad de mi apartamento, extendí las innumerables notas, subrayé artículos y garabateé diagramas sobre el desgastado suelo de linóleo. Las pruebas, aunque aún incompletas, apuntaban a claras vulnerabilidades, la arrogancia desenfrenada de Ethan y el miedo paralizante de Sofía a la vergüenza pública. Estas eran las grietas en su armadura, los puntos de entrada para mi contraataque. Brenda había sugerido que empezáramos poco a poco, una pequeña ola antes de la ola. Mis dedos, sorprendentemente firmes, escribían las palabras en la pantalla de la computadora de la biblioteca. Preocupación por prácticas fraudulentas en Clark Realty. ¿El destinatario? Una dirección de correo electrónico de consulta general de la Junta Estatal de Licencias Inmobiliarias, una línea de denuncia anónima. Redacté el mensaje con cuidado, detallando lo justo del caso de Samuel Stone para despertar su interés, sembrando la sospecha sin revelar mis intenciones. Era un riesgo calculado, un pequeño empujón al castillo de naipes. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras pasaba el cursor sobre el botón. Enviar. Era el momento. El primer golpe. Una piedra arrojada al tranquilo estanque de su mundo, cuidadosamente construido. Respiré hondo y pulsé Enter. El correo electrónico desapareció, un misil silencioso e invisible lanzado al éter digital. El juego había comenzado de verdad. Días después de enviar ese correo electrónico anónimo, una tensión inquietante se apoderó de mí. Revisé las páginas de noticias locales con una ansiedad ritualista, buscando cualquier señal, cualquier indicio de que mi piedra había dado en el blanco. Entonces, una mañana, escondido en la sección de negocios, lo encontré. Un breve resumen informativo. Clark Realty enfrenta una investigación preliminar por presuntas prácticas fraudulentas.
Mi pulso se aceleró. Un latido frenético en mis oídos. Funcionó. La pequeña semilla de sospecha que había plantado había comenzado a germinar. Una satisfacción sombría me invadió, como una calidez en el frío de mi apartamento. Me permití una sonrisa fugaz, casi imperceptible. El nudo, apenas visible, empezaba a apretarse alrededor del imperio cuidadosamente construido por Ethan. Justo cuando saboreaba esta pequeña victoria, mi teléfono vibró. Era Brenda. Su voz, normalmente tranquila, transmitía una nueva urgencia. «Están a la deriva, Arthur», advirtió, y sus palabras confirmaron mi presentimiento. «La investigación los ha sacudido. Pero escúchame, mantén la cabeza baja. La gente como ellos no pierde sin hacer ruido. Buscarán a quien provocó el caos». Mi inquietud crecía a medida que los días se convertían en una semana. Aparecían más artículos, cada uno apretando cada vez más el cerco alrededor de Clark Realty. Noticias de clientes clave que se retiraban, de reguladores que hacían preguntas incómodas, llenaban los periódicos locales. Mi satisfacción empezó a mezclarse con una creciente sensación de temor. ¿Dónde terminaría esto? ¿Hasta dónde llegarían para proteger su reputación, su riqueza? Conocía a Ethan y Sofía. No eran de los que se resignaban sin más. La lluvia empezó a golpear la ventana de mi apartamento, un tamborileo incesante que reflejaba el frenético latido de mi corazón. El clima sombrío parecía reflejar mi paisaje interior. No se derrumbarían fácilmente, no con su orgullo y su situación económica en juego. No, ahora estarían cazando, desesperados por encontrar la causa de sus problemas. La idea me provocó un escalofrío, una escalofriante premonición de que la situación estaba a punto de cambiar. Ya no era solo el cazador, también me estaba convirtiendo en la presa. Brenda y yo nos encontramos unos días después. Elegimos un rincón tranquilo de un extenso parque urbano en lugar de nuestra biblioteca habitual. El crujido de las hojas otoñales bajo nuestros pies contrastaba con la gravedad de nuestra conversación. Su rostro reflejaba preocupación. «Alguien me está haciendo preguntas, Arthur», reveló, con la voz apenas por encima de un susurro. «Ayer había un hombre en el café observándome. Era discreto, pero llevo tanto tiempo en esto que sé cuándo me están observando. Un detective privado, quizá». Se me encogió el estómago. Era el fin. No solo estaban a la carrera, estaban tomando represalias. La idea de que ya estuvieran cerca, de que ya pudieran estar buscándome, buscándonos, me invadió una fría oleada de miedo. Estaban asustados, y la gente asustada, sobre todo la poderosa como Ethan y Sofía, podía ser increíblemente peligrosa. Casi podía imaginarme a Ethan, con la mandíbula apretada de furia, contratando al mejor y más despiadado investigador privado que el dinero pudiera comprar. Casi podía oírlo dando órdenes, exigiendo que me encontraran, que me silenciaran. Mi mente evocó de inmediato un nombre, un fantasma que desconocía hasta ese momento. Kenneth Fox. Brenda, al percibir mi alarma, me puso una mano tranquilizadora en el brazo. «No te preocupes, Arthur. Ya he lidiado con esto antes». Me contó sobre su propio divorcio, cómo su exmarido, impulsado por la amargura, había contratado a un detective privado para que desenterrara trapos sucios, para desacreditarla. «Pensó que podía quebrarme», dijo, con un destello de viejo dolor en los ojos. «Pero seremos más listos que ellos, Arthur. Lo haremos». Sus palabras fueron un bálsamo, recordándome que no estaba sola en este juego cada vez más peligroso. Mientras hablaba, mi mente se desvaneció, rebuscando entre los recuerdos. Recordé a Ethan a los 15 años, atrapado con las manos en la masa con la bicicleta robada de un vecino. Había mentido sin esfuerzo, con encanto, hasta que Eleanor, que Dios la tenga en su gloria, lo obligó a confesar. El mismo cálculo frío que vi en sus ojos de adulto había estado ahí incluso entonces, oculto tras una sonrisa infantil. Fue una cruda y dolorosa constatación. El chico que mentía con tanta facilidad se había convertido en el hombre que echó a su padre de casa, el hombre que se creía por encima de las consecuencias. Ese pensamiento me endureció, cimentó mi determinación y al mismo tiempo me desgarró, un profundo y doloroso dolor por el hijo que había perdido. Más tarde ese mismo día, en un restaurante concurrido, Brenda, aún cautelosa, bajó la voz mientras deslizaba un papel por la mesa. En él había un nombre garabateado a toda prisa: Kenneth Fox.
Así que mi intuición había acertado. Es bueno, admitió, pero descuidado. Deja rastros si sabes dónde buscar. Levantó la vista, con una mirada penetrante. Escucha, Arthur, esto es importante. De ahora en adelante, serás invisible. Se acabaron los ordenadores públicos para tu investigación. Y mantén el teléfono apagado cuando no lo uses. Pueden rastrear tu ubicación a través de él. De vuelta en mi pequeño apartamento, las paredes de repente se sintieron más cerca, más sofocantes. Reuní cuidadosamente todas mis notas, mis artículos, las pruebas de las fechorías de Ethan, y las escondí en lo profundo de una tabla suelta del suelo debajo de mi cama. El silencio exterior era demasiado absoluto, demasiado antinatural para una calle de ciudad. Cada crujido del edificio, cada sirena lejana, parecía amplificado, imbuido de una intención siniestra. Entonces, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Me quedé paralizada, con el corazón en un puño. ¿Quién más que ellos? Me quedé mirando la pantalla parpadeante, con la mano suspendida, incapaz de responder. En ese preciso instante, un crujido agudo y distintivo llegó justo afuera de mi ventana. Un sonido demasiado cercano, demasiado deliberado para ser accidental. Era el leve crujido de una tabla del suelo, el sutil cambio de peso, el inconfundible sonido de alguien afuera, tal vez probando las viejas escaleras de madera que conducían a mi ventana del segundo piso. Estaban cerca, demasiado cerca. Se me cortó la respiración y sentí un frío nudo de terror en el estómago. El juego se había acelerado. Tenía que moverme más rápido, mucho más rápido. Esta historia está lejos de terminar, y hay más en juego que nunca. Si te conmueve la lucha de Arthur por la justicia, no te pierdas ni un solo momento. Dale me gusta a este video, compártelo con quien necesite escucharlo, y suscríbete para seguir su camino hasta el final. Tu apoyo significa mucho para mí. El viento de noviembre nos azotaba, cortante y frío, mientras Brenda y yo nos reencontrábamos en el parque. El crujido de las hojas muertas resonaba con la creciente urgencia en mi pecho. El juego había cambiado, se había vuelto más peligroso, pero también había aclarado mi propósito. El miedo a ser cazado se veía atenuado por una férrea determinación. «Están dando vueltas, Arthur», dijo Brenda, ajustándose la bufanda. «Tenemos que ser precisos ahora, precisos en nuestros ataques. Menos ruido, más impacto». Asentí, con el aliento vaho en el aire gélido. Era hora de desatar mi as, el secreto que había ocultado incluso a Brenda, el que estaba dentro del sobre amarillento. «Tengo algo», comencé, con la voz ronca por la emoción y el frío. «El documento. Es nuestra ventaja. Cuando le cedí la casa a Ethan hace 5 años, hubo un error, un descuido legal. Significa que la casa sigue siendo mía, legalmente». Los ojos de Brenda, normalmente tan serenos, se entrecerraron. Un destello de sorpresa e intenso interés cruzó su rostro. Tomó la frágil escritura de mis manos temblorosas y la desdobló con reverencia. Su mirada recorrió la letra pequeña, las fechas, las firmas, y sus labios se movieron en silencio mientras asimilaba la jerga legal. Una lenta sonrisa de complicidad se dibujó en su rostro. «Arthur», susurró, mirándome, «esta escritura original es irreprochable. Nunca se registró correctamente a nombre de Ethan debido a un pequeño, casi imperceptible, error administrativo en el proceso de transferencia que invalida su reclamación. Un fantasma en la máquina. Un vacío legal que nunca se cerró correctamente. Una oleada de alivio, tan profunda que casi me dobla las rodillas, me invadió. La casa seguía siendo legalmente mía. El verdadero alcance de su traición, la audacia de echarme de mi propia casa, me ardía aún más. Pero Brenda advirtió, «Esta es nuestra arma definitiva, Arthur, pero aún no podemos usarla. No directamente. No si queremos evitar una larga batalla legal que podrían prolongar durante años. Necesitamos crear una distracción, desgastarlos, antes de revelar toda nuestra influencia». Nuestra estrategia se hizo más clara. Seguiríamos socavando la reputación de Ethan y la imagen meticulosamente construida de Sofía. Más denuncias anónimas, más quejas dirigidas a los reguladores de Liam. Cada una era un golpe cuidadosamente colocado, diseñado para golpear su ego y socavar su reputación. Se trataba de crear caos, sembrar desconfianza
y hacerles la vida tan incómoda que no vieran venir la verdadera amenaza. Brenda, percibiendo el peso de nuestra lúgubre tarea, intervino con un inusual destello de humor. «Si lo arruinamos, Arthur», dijo, con una sonrisa irónica en los labios, «te invito a un café en el peor restaurante de Portland. Y yo invito». Ambos reímos, una risa genuina, aunque forzada. En el desolado paisaje de mi traición, Brenda se había convertido en algo más que una abogada. Era una amiga, un ancla en la tormenta. Su presencia constante era un consuelo que no sabía que necesitaba desesperadamente. Planeamos nuestros próximos pasos con minucioso detalle. Una nueva carta, enviada al Departamento de Zonificación y Planificación de la ciudad, describiendo los negocios inmobiliarios sospechosos de Ethan, enviada desde un correo electrónico desechable y un apartado de correos anónimo. Y luego, silenciosamente, en segundo plano, Brenda comenzaría a redactar la demanda legal para reclamar mi casa, un documento que permanecería oculto, un arma poderosa y no declarada. Mi siguiente objetivo era Sofía. Se enorgullecía de su reputación profesional y de su impecable imagen de experta ejecutiva de marketing. Redacté meticulosamente otra carta anónima, dirigida al comité de ética de su firma, detallando presuntos sobrecargos a clientes y el cuestionable desvío de presupuestos de marketing a empresas fantasma, probablemente para beneficio propio. Fue una tarea ardua, que incluyó la comparación de registros públicos y rumores en foros del sector. El corazón me latía con fuerza al enviar, lanzando este nuevo misil a su mundo. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero a la vez cargado de anticipación. Me imaginé a Sofía recibiendo la notificación, con su fachada de perfecto control, resquebrajándose bajo la presión. Imaginé su voz, normalmente tan serena, subiendo hasta un tono estridente, culpando a Ethan. «Es culpa tuya, Ethan. Tu imprudencia, tu debilidad nos está arruinando». El pensamiento, aunque teñido de amargura, era innegablemente satisfactorio. Ella prosperaba con el control, y yo, lenta y deliberadamente, se lo estaba quitando. Unos días después, Brenda llamó con voz triunfal. «La carta me impactó, Arthur. Me impactó fuerte». Me envió un enlace a un recorte de prensa empresarial local. El titular era contundente. Destacada ejecutiva de marketing se enfrenta a una investigación ética. El nombre de Sofía aparecía en un lugar destacado. «Su empresa está investigando», confirmó Brenda. «Está en una situación delicada, Arthur. Muy delicada». Mi triunfo fue real, una descarga de adrenalina, pero también estuvo impregnado de una cautela escalofriante. Sofía no era alguien a quien subestimar. Recordé su mirada gélida en la fiesta de compromiso de Ethan, la mirada calculadora que lanzaba a cada invitado, evaluando, juzgando. Era peligrosa cuando la acorralaban, como una serpiente, como si fuera una señal. Un vistazo rápido al portal de noticias local me mostró una foto espontánea de Sofía. Su rostro estaba pálido, demacrado, su perfecta compostura completamente destrozada. Entraba apresuradamente en su edificio de oficinas, con su atuendo habitualmente impecable ligeramente desaliñado. Estaba a punto de estallar. La presión la estaba agobiando, y verla despertó en mí una satisfacción feroz, casi primitiva. Entonces, un recuerdo repentino y gélido cruzó mi mente. La voz de Eleanor, una advertencia silenciosa de años atrás, cuando Sofía entró por primera vez en la vida de Ethan. «Es peligrosa cuando la acorralan, Arthur, como una serpiente. Ten cuidado». Las palabras resonaron con una urgencia renovada. Rápidamente minimicé la ventana de noticias. Mi mirada recorrió mi pequeño apartamento. Mis ojos se posaron en la calle. Un sedán oscuro estaba parado junto a la acera, con las luces apagadas y las ventanas tintadas opacas. Llevaba un tiempo allí, me di cuenta, con un miedo gélido que me invadía los huesos. Alguien me observaba. Venían a por mí. El sedán oscuro desapareció de la calle tan silenciosamente como había aparecido, pero la inquietante sensación de ser observado me aferró como un sudario. Apenas dormí esa noche. Cada crujido del viejo edificio, cada coche que pasaba a lo lejos, me producía una punzada de ansiedad en el cuerpo. A la mañana siguiente, un sobre grueso me esperaba en el buzón, con sus marcas oficiales reconocibles al instante. Una citación judicial. Ethan y Sofía me demandaban por difamación.
Me pintaron como un viejo amargado y delirante, que inventaba mentiras para sabotear sus exitosas carreras. Sentí un nudo en el estómago, y una fría oleada de náuseas me invadió. Este era su contraataque, calculado y cruel, diseñado para sepultarme bajo los honorarios legales y la humillación pública. Los imaginé, presumidos y seguros de sí mismos, sentados con su abogado carísimo, convencidos de que ya habían ganado. Por un instante, la vieja desesperación amenazó con abrumarme. Pero entonces, una chispa desafiante se encendió en mi interior. No ganarían. Esta vez no. Brenda, siempre estratega, mantuvo la calma mientras leía la citación en nuestra mesa habitual de la biblioteca. Su mirada, aguda e inteligente, recorrió rápidamente el texto legal. «Es un farol, Arthur», declaró con voz firme e inquebrantable. «Un intento desesperado por silenciarte. Tienen miedo, y deberían tenerlo. Saben que algo anda mal, pero no saben qué. Tenemos la escritura, Arthur. Contraatacaremos con más fuerza». Su confianza fue un salvavidas en mi mar de pánico. Me afianzó, fortaleció mi determinación. Mi pánico se calmó, reemplazado por una determinación silenciosa y férrea. Había llegado el momento, el enfrentamiento final. Brenda se había estado preparando para este momento, redactando meticulosamente nuestra respuesta, esbozando el argumento legal que volvería sus acusaciones en su contra. Nuestra arma, la escritura original, estaba al acecho, con un poder innegable. El error administrativo, el detalle pasado por alto que había mantenido la casa legalmente mía, ya no era una carga secreta, sino una ventaja estratégica. Mientras Brenda terminaba los documentos legales, mi mente se posó en Ethan. Lo recordé a los 16 años, de pie frente a mí, con los ojos abiertos y fingiendo inocencia, negando haber robado el coche de un vecino. Había deseado con todas mis fuerzas creerle, reconciliarlo con mi amor, alejarlo del engaño. ¡Qué equivocada estaba! Ese chico, tan hábil para la manipulación, se había convertido en el hombre que me traicionó. El dolor de esa revelación fue un dolor agudo y familiar, pero también reforzó mi determinación. Ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de afrontar por fin la verdad de en quién se había convertido Ethan. Más tarde ese día, mientras caminaba por las bulliciosas calles de regreso a mi apartamento, vi a Ethan al otro lado de la calle. Salía de un alto edificio de oficinas, con el rostro demacrado, y su habitual arrogancia había dado paso a un aire tenso y preocupado. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la calle, un instante fugaz y cargado. Mi pulso se aceleró, una alarma primitiva resonando en mis oídos. Estaban demasiado cerca. Esto tenía que terminar. Ya. A la mañana siguiente, me encontraba ante el juzgado de Portland, un imponente edificio de piedra que parecía alzarse sobre mí. Vestía mi mejor traje, aunque desgastado, y el peso familiar del sobre amarillento en mi bolsillo interior era una presencia constante y tranquilizadora. Hoy, pensé, respirando hondo, esto termina. Dentro de la sala, estéril y silenciosa, Ethan estaba sentado junto a Sofía y su formidable abogado. Ethan tenía la mandíbula apretada y la mirada nerviosa recorrió la sala. El rostro de Sofía era una máscara de fría compostura, pero pude detectar un sutil temblor en sus manos. Su abogada, una mujer aguda e impecablemente vestida, comenzó su alegato inicial, acusándome de una campaña maliciosa de mentiras, de ser un anciano descontento y amargado que buscaba venganza. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la mirada firme, inquebrantable. Cuando nos llegó el turno, Brenda se levantó. Su voz, tranquila y mesurada, llenó la sala. «Su señoría», comenzó. «Mi cliente, Arthur Clarke, ha sido acusado de calumnia y difamación, pero tenemos pruebas que lo cambian todo». Se giró hacia mí, una señal silenciosa. Metí la mano en el bolsillo, rozando con los dedos el frágil papel de la escritura, y se la entregué al alguacil. El documento fue entregado al juez. La sala quedó en silencio mientras la jueza, una mujer de rostro severo y una mata de pelo blanco, comenzaba a leer la escritura. Frunció el ceño y escudriñó con la mirada el complejo lenguaje legal. Mientras leía, Ethan dejó escapar un grito ahogado. «¡Mentira!», gritó con la voz entrecortada, perdiendo momentáneamente la compostura. La máscara de indiferencia de Sofía,
Se hizo añicos. Sus ojos se abrieron de par en par con una mezcla de horror e incredulidad. La jueza levantó la vista, con expresión indescifrable. «Este documento», declaró, con la voz penetrando la tensión, «es una escritura válida y registrada. Muestra claramente que, debido a un error administrativo, la transferencia de la propiedad al señor Ethan Clark quedó incompleta. Por lo tanto, la propiedad en el 123 de Maple Street sigue siendo, legalmente, propiedad exclusiva del señor Arthur Clark». Una oleada de exclamaciones recorrió la sala. Ethan gruñó, un sonido gutural de pura rabia, empujando su silla hacia atrás con violencia. Sofía, con el rostro pálido, pareció desinflarse, desplomándose en su asiento, con los hombros hundidos. Su abogado, sorprendido, tartamudeó, incapaz de responder. La jueza, con el mazo en la mano, observó sus rostros atónitos. «A la luz de estas pruebas», continuó, «se desestima la demanda por difamación contra el señor Arthur Clark». Mi triunfo fue silencioso, interior. El precio había sido alto, el camino arduo, pero el dolor de su traición, el escozor de ser rechazado, finalmente comenzó a disminuir. Una profunda sensación de paz me invadió, una victoria silenciosa no solo ante la ley, sino en mi propia alma. Una semana después, el fallo del juez fue firme. La casa era mía. El imperio de Ethan y Sofía, cimentado sobre la arrogancia y el engaño, había empezado a desmoronarse. La noticia de las investigaciones éticas sobre la firma de Sofía y los crecientes problemas legales de Clark Realty no tardó en llegar. Habían perdido todo lo que valoraban: su reputación, su patrimonio y sus vidas cuidadosamente construidas. Vendí la casa, la encarnación física de mi pasado, desprendiéndome de los recuerdos, tanto buenos como malos, que se habían aferrado a sus paredes. Con lo que gané, encontré un apartamento nuevo y cómodo, pequeño pero lleno de luz y nuevas posibilidades. Y luego compré 2 billetes de avión. Brenda, mi fiel aliada, había aceptado mi invitación. Íbamos a Europa, París, Roma, las antiguas maravillas de Grecia. Era un sueño enterrado hace mucho tiempo, una promesa silenciosa que le hice a Eleanor años atrás. Ver el mundo, vivir de verdad. De pie ante el umbral de mi nueva vida, con un billete de avión en la mano, me sentí más ligero que en décadas. El futuro se extendía ante mí, desconocido pero lleno de silenciosa anticipación. La justicia había sido amarga, sí, pero también profundamente liberadora.